Bueno, mi familia, estamos en este momento aquí en Arroyito, Córdoba, con una pareja extraordinaria, con Jorge y Tamara, que son una pareja que tiene un ministerio espectacular, que quiero que ustedes conozcan, un ministerio de verdad de ayuda a las personas que han tenido una pérdida y les va a ayudar realmente a conocer ese testimonio y sobre todo la historia que ellos tienen para poder sanar esas heridas por esos duelos no resueltos. Entonces, preséntenme pues esos hijos amados de Dios. Cuéntenme pues quiénes son ustedes. Nosotros somos un matrimonio. Mi nombre es Tamara, María de los Milagros. Mi nombre es Jorge y estamos casados hace 35 años. Nuestra historia con lo que nos ha tocado vivir comenzó... Bueno, tenemos 3 hijos, Alfonsina la más grande, Valentín el del medio y Martina la más pequeña. Valentín nació con un problema cardíaco, una cardiopatía, que le ha llevado mucho tratamiento, mucho sufrimiento, muchas intervenciones. Y bueno, finalmente falleció en el 2015, a los 15 años, ¿sí? Hoy tendría 25 años. Y bueno, esto que les vamos a contar tiene que ver con ese camino que se nos ha presentado en la vida y que, bueno, nos ha tocado caminar. Sí, a mí me gustaría hacer una aclaración, porque muchas personas dicen han perdido. En realidad no hemos perdido, porque si no eso da pie a que digamos, bueno, pero en algún momento lo vamos a encontrar. No, esos han muerto en esta tierra para empezar a vivir en el cielo, en realidad. Así que decir la palabra murió o falleció cuesta mucho al principio, pero es decirlo y decirlo y decirlo para ir sanando cada vez más y amigándonos con la muerte, ¿no? Porque todos le tenemos miedo en algún momento de nuestras vidas y bueno, hay que hacer también un proceso de duelo con nuestra propia muerte, ya pensar en ella como un nacimiento a la vida eterna, preparándonos acá. Oye, qué concepto tan precioso y a veces como complejo de poderlo elaborar. O sea, porque siempre se habla de muerte, incluso nuestra fe católica, pues de todas formas es de muerte, porque de una u otra forma tenemos que morir para vivir, ¿sí? Entonces, trascender la muerte no deja de ser complicado. Pero bueno, fíjate que este programa para los que nos están escuchando es maravilloso y vamos de verdad a entender bastantes cosas con respecto a esa elaboración del duelo, ¿sí? Que es lo que en psicología es el nombre que en psicología nosotros utilizamos como psicólogos. Cómo ayudarle a las personas a elaborar el duelo por las pérdidas, ¿sí? De un ser querido, por la pérdida, porque no solamente es el fallecimiento de alguien, sino también por muchas pérdidas, incluso hasta en las relaciones de pareja, en la pérdida de un esposo, de una esposa porque se fue con otro, bueno, muchas cosas de esas. Pero quisiera que ustedes me contaran cómo es que ustedes llegan a este ministerio, cuál es el ministerio que ustedes tienen en la parroquia, aquí en Arroyito, y cómo es su funcionalidad, quién lo creó, y háblenme de eso que me pareció extraordinario. Bueno, nosotros después de la muerte de nuestro hijo Valentín, en el 2015, sentíamos la necesidad, o sea, primero fue un hecho muy doloroso, por supuesto, estábamos totalmente rotos, nunca pensé que se podía sufrir tanto, pero tampoco en ese momento pensaba que podíamos sentir la paz y la serenidad que tenemos ahora. Y eso es gracias a Dios en primer lugar, a nuestra fe, a los amigos, a la familia, al sacerdote que nos guió en todo el proceso de duelo y sobre todo gracias a nuestro hijo Valentín, porque yo estoy segura y tengo la certeza de que él nos intercedió para que estuviéramos fuertes y nos preparáramos para acompañar a otras personas que están pasando por la misma situación que pasamos nosotros, por el mismo proceso tan doloroso, ¿no? Y bueno, nosotros 2 años después de su muerte nos invitaron a hacer unos encuentros del Grupo Resurrección, que brevemente es un grupo que creó el padre Mateo Bautista, que ahora vive en Perú, pero que vivió muchos años en Argentina, y es un grupo de ayuda mutua para familiares en duelo. Nosotros asistimos a todos los encuentros durante casi un año y eso nos ayudó muchísimo.
yo recuerdo que nos habían pasado una imagen de las fases del duelo, que en este momento primero decía estado de shock, negación, y así sucesivamente hasta la etapa final, que es la aceptación. Y yo decía, pucha, yo no estoy al principio, no me siento en estado de shock, pero tampoco me siento en el final. Es como que me veía identificada en la mitad del proceso. Y por eso decidimos hacerlo. Lo bueno es que los dos estuvimos de acuerdo, que lo hicimos juntos. Porque muchas veces en el matrimonio pasa que va la esposa o el esposo por separado, entonces uno hace el proceso de sanación y el otro es como que está todavía con la herida abierta y sangrante, por decirlo así. En mi caso recuerdo que en aquellos momentos, después de bueno, obviamente el aturdimiento inicial y todo lo que significa, ¿no? Nos habían hablado del grupo y yo recuerdo claramente que mi sentimiento era no perderme en nada que me permita mejorar o que me permita salir de ese estadio en el que estaba, con lo cual estaba dispuesto a hacer lo que tenga a la mano, con lo cual arrancamos 2 años después, como decía Tamara, esta serie de encuentros, y la verdad que estar en un entorno donde uno es escuchado de igual a igual, con problemáticas similares, así sea por la muerte de un hijo, de un padre, de una esposa, uno se siente contenido y escuchado, y nos hizo muy bien. Nos permitió hacer pie nuevamente después de la tormenta y entenderlo desde otra perspectiva. Si bien uno ya venía, digamos, con la fe entendiéndolo de un cierto modo, bueno, el hacer este ciclo de reuniones nos ayudó a darle, digamos, la completa comprensión al significado, ¿no?, de la muerte. Y después de eso, eso mismo generó seguramente el ahora qué hacemos con esto, ¿no? Y es un poco lo que nos motivó a formarnos con el Padre Mateo en encuentros virtuales y predisponernos a ayudar a otros, que una vez nosotros estuvimos de ese lado y hubo alguien de este lado ayudando, entonces lo pensamos de esa manera, es decir, ¿por qué no tomar de la mano a quien ha tenido la muerte de un ser querido, sea un hijo, sea el familiar que sea, y acompañar en ese camino, ¿no? Y hacer lo mismo que una vez hicieron con nosotros? Y la verdad que es una experiencia, creo que más sanadora todavía que nuestros encuentros allá en el 2017. Con cada encuentro que hacemos ya vamos 3 años, cada doliente, cada familiar nos va entregando, nos va enseñando, nos va regalando pedacitos de su vida que nos ayudan a seguir cicatrizando, ¿no?, la herida de la muerte de nuestro hijo. Si bien ya tenemos, digamos, herramientas y ya estamos en el momento, digamos, de serenidad, como decía Tamara, cada encuentro con ellos es algo nuevo, es algo distinto y algo siempre uno se termina llevando de ellos. Es realmente milagroso ver cómo arranca el grupo, cómo viene la gente con su dolor, con su corazón en la mano, y durante las reuniones, que obviamente son por ahí reuniones que se ponen duras en cuanto a recordar al ser querido y toda una serie de metodológica de pronto, después en un punto hay un clic donde las caras comienzan a cambiar y comienza el fenómeno de ayuda mutua, ¿no? Uno queda como espectador y en la mesa se van ayudando entre ellos. Ellos van tirando ideas de cómo proceder frente a tal cosa y tal otra, y apenas hacía un par de semanas estaban todos con el corazón destrozado en la mesa. Y uno simplemente fue tomar de la mano y seguir un camino. No somos psicólogos, no somos, digamos, nada que ver con terapias, solamente haber pasado por esa experiencia y habernos formado en esta metodología y solamente acompañar desde el amor, desde la compasión y desde el tratar de compartir con el otro lo que una vez hicieron con nosotros. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo es ese proceso? Porque yo me interrogo, o sea, perfecto, yo tuve un fallecimiento, una pérdida de alguien, y ¿cómo hago yo realmente dentro de estos grupos para sanar? Yo no tengo acceso a esos grupos. Tal vez sea aquí más en Argentina o en Perú, como ustedes me dicen con el sacerdote,
pero cómo yo desde Colombia, por ejemplo, puedo acceder, o al menos cómo es como la forma en que ustedes se reúnen. ¿Me podrían de pronto definir un poco la dinámica? Sin entrar como a ahondar, porque hay cosas que son ya muy particulares, que realmente las personas deberían vivirla, ¿sí? Como son a veces los retiros espirituales, que son, de verdad, generalmente en los retiros uno quisiera como averiguar, ¿y cómo es ese retiro? Es bueno que la gente lo viva, lo vivencie, ¿verdad? Pero así a grosso modo, cuéntenme un poco de la dinámica que ustedes hacen, por ejemplo, en las reuniones y cómo se les va ayudando dentro de ese proceso metodológico para que las personas logren sanar. Bueno, antes que nada, quiero decirles que existen los grupos virtuales también. Las reuniones son presenciales, a donde se pueden hacer presenciales, y también virtuales. Y hay en varios países de América, hay en Europa, o sea, ya Resurrección se ha extendido en un montón de países. Así que hemos escuchado muchos testimonios de grupos virtuales que han hecho el proceso de elaboración, de trabajar en el duelo, de trabajar en esas heridas, y han sanado lo mismo y no han sido presenciales y han sido virtuales. Un poco respondiendo a la pregunta. Así que en Colombia seguramente está el grupo, ya vamos a averiguar bien, pero creo que está de forma virtual. Y también se puede hacer desde otro país tranquilamente. Y un poco la otra pregunta era... con respecto a la metodología y un poco la forma como ustedes dirigen la reunión. Nosotros siempre les pedimos en las reuniones, les aclaramos que nosotros no somos psicólogos, pero sí nos hemos formado con herramientas espirituales, herramientas psicológicas que nos han enseñado en las capacitaciones, y sobre todo el que está dentro de Resurrección como coordinando la reunión, tuvo que haber pasado por un proceso de duelo, tuvo que haber hecho ese proceso, esa sanación, y recién ahí estar al frente de un grupo para poder ayudar al otro. O sea, sanamos primero nuestra sanación, para poder ayudar a que el otro pueda sanar. La metodología es una reunión semanal en donde nosotros les contamos, nos presentamos, les contamos lo que nos ha pasado para que ellos vean que nosotros no es que estamos hablando porque lo hemos leído, sino que lo hemos vivido en carne propia. Y entonces como que la gente dice, wow, hay personas que van para trabajar el duelo porque murió su esposa, su esposo, su hermano, un amigo, y más allá de las circunstancias de la forma en que murieron, y hay otras que van por la muerte de un hijo. Entonces, en los encuentros nos presentamos y vamos respetando, cada encuentro tiene su objetivo y su dinámica, con una introducción, con una actividad que hacen los dolientes, le decimos nosotros los duelientes, y después siempre ellos hacen un desahogo. Nadie los obliga, sino que eso va surgiendo. Al principio casi nadie quiere hablar, o están aquellas personas que lloran y se hablan todo, pero mientras va pasando el tiempo, todos vamos sacando de adentro y poniendo sobre la mesa y contándole a nuestros hermanos lo que nos ha pasado. Al principio hablan mucho del momento trágico de la muerte, y después pasamos a hablar de las cosas lindas y momentos bellísimos que se vivieron durante toda la vida de esa persona. Entonces, bueno, ahí ya vamos viendo cómo el milagro va sucediendo y bueno, y la sanación se va produciendo. Durante los encuentros, por ejemplo, se tocan temas que en ese proceso duelen mucho adentro, como el extrañar, como la extrañeza del ser querido, la extrañeza física. Le damos vueltas, hablamos sobre el tema, compartimos, digamos, lecturas y le damos otro sentido a la extrañeza física. Se trata de buscar, digamos, otro sentido, ¿no? Hay material que nos ayuda a comprender, digamos, esa ausencia física y darle otra connotación. Hablamos también del perdón, ¿no? Muchos familiares, muchos dolientes llegan con grandes odios, podemos decir, con grandes rencores por el médico, por la persona que lo atropelló, por quien lo asesinó, por el familiar que no estuvo, por él mismo,
que no ha podido saludar o no ha querido. Dios mismo, ¿no? Por ellos mismos, por Entonces, Dios. todo eso lo hablamos, digamos, como decía Tamara, siempre se da una ronda donde cada uno cuenta cómo le fue la semana, cómo ha pasado sus días, cómo se ha sentido, se llora al inicio, se llora mucho, hay libertad para llorar, se forma un vínculo, una intimidad muy especial en el grupo después de varios encuentros y vamos tocando esos temas, ¿no? El rencor, el perdón, la extrañeza, El apego, ¿por qué existe esto, digamos, de extrañarlo y no querer soltarlo, entre comillas? Se va viendo todo, digamos, en diferentes reuniones, son cerca de 30, ¿sí? Se van tocando todos esos temas. Y siempre terminando con una lectura y una oración, ¿no? Una oración al inicio, una oración al final y la lectura, digamos, que nos da el material. Y bueno, en ese transcurrir es como decíamos, ¿no? Va ocurriendo ese milagro de pronto pero tienes que hacer esto para no sentirte, o yo hice esto, a mí me pasó algo parecido, y uno simplemente queda como espectador de esa ayuda mutua, ¿no? Que es un poco la clave quizá de la metodología, ¿no? Que es un punto de apoyo común donde vamos y hombro con hombro nos apoyamos para caminar juntos. Después, digamos, llegando al final, se empieza como a sentir, ¿no? esa tristeza, digamos, que empieza a ocurrir porque el ciclo tiene un inicio y tiene un fin bien marcado, bien definido. Cuando me hablas de ciclo, ¿a qué te refieres? La serie de reuniones. Okay. Son 20 y alguna reunión. Sí. En algunos casos, en pandemia, podemos decir gracias a la pandemia y a la tecnología, como decía Tamara, los encuentros virtuales han generado opciones un poco recortadas, digamos, de 15 reuniones, pero digamos el ciclo completo son casi 30, 27 reuniones y todo ese trayecto es un poco lo que le llamamos, ¿no? el proceso, ¿sí? Una vez llegado al final, se termina. No es que eternamente nos vamos a seguir reuniendo o encontrando, sino que ellos arrancan las reuniones sabiendo que un día se va a terminar. Porque el objetivo del proyecto, del proceso del Grupo Resurrección, es tratar de devolvernos a la vida, ¿sí? Por lo menos encontrarle un sentido, por lo menos igual, y si fuera posible mejor de lo que estábamos, lo que éramos antes del comienzo. Y por ahí uno, como experiencia personal, uno les dice, ¿no? Si no fuera por la muerte de mi hijo o de nuestro hijo, yo quizá no estaría guiando un grupo parroquial, así sea de catequesis, así sea de lo que fuere, ¿no? La muerte de mi hijo generó un quiebre en muchos sentidos y en este sentido para mejor, ¿sí? Con lo cual, sí es cierto, tengo que agradecer que la muerte de mi hijo me ha introducido y me ha encarrilado en este caminito que es angosto, pero que sabemos que va a llegar un punto donde nos vamos a abrazar nuevamente. Ese es un poco el... Cuénteme un poco de testimonios con respecto no solamente a la vida de ustedes, sino de igual manera con otras parejas, con otras familias, porque hemos tenido que atender personas hoy que viven toda su vida prácticamente sin poder sanar, sin poder soltar, y cómo es de complejo en ocasiones, sobre todo cuando se tienen heridas emocionales, porque fíjate que esos apegos, cuando tú hablabas del apego y el desapego, se tiene un apego muy fuerte porque como hay un vacío en mi corazón, entonces logré un vínculo afectivo demasiado fuerte con la persona que no está conmigo. Y eso hace que las personas, su mundo interior se les acabó. ¿Sí? Entonces, cuénteme un poco de testimonios, de experiencias que ustedes hayan tenido que sean de mucha edificación. Bueno, por ejemplo, voy a contar algo de mi familia. Por ejemplo, mi abuela, primero se le murió su esposo, o sea que quedó viuda. Y yo lo he vivido de chiquita esto siempre, o sea, he estado ahí. Y mi abuela, después de la muerte de su esposo, de quedar viuda, muere su hijo en un accidente de moto y tenía 17 años.
Y yo le recuerdo a mi abuela siempre vestida de color negro y hasta el día que se murió, o sea, 30 años, 40, vistiendo de luto, eh, no asistiendo muchos años a fiestas, a encuentros familiares, a cumpleaños. Es decir, ella no es que hizo un trabajo de duelo, lo procesó, lo sanó y siguió con su vida y encontró un nuevo propósito en la vida, sino que ella vivió toda su vida en duelo, que es lo que le pasa a mucha gente. Cuando se vive toda la vida en duelo, es como vivir con la herida abierta. ¿Por qué? Porque el padre Mateo siempre dice que el sufrimiento soy yo. O sea, es o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Entonces yo no puedo dejarme dominar por ese sufrimiento, por mí misma, por el ser querido que murió y que me está esperando para el abrazo, y por los otros que quedan, por los otros hijos, por la familia que queda acá y que sigue en la tierra, por decirlo así. Cada uno vive el duelo a su manera y es individual. Y uno va más rápido, otro va más lento, pero se va. Lo importante es que se camine que se atraviese el duelo. No que uno quede estancado en esa herida no trabajada, no sanada, no saneada, como dice el padre Mateo, y no salir porque no es vida y porque no es lo que Dios quiere para nosotros ni nuestro ser querido. Si pudiéramos escucharlo físicamente nos diría, pero pucha, si yo estoy bien acá, yo estoy feliz, estoy en la felicidad eterna, estoy al lado de Dios y la Virgen, ¿por qué siguen llorando si los estoy esperando? O sea, esa es mi fe y la certeza, ¿no? Y a veces uno quiere transmitir eso que siente con esta alegría y nos miran como diciendo, pero esta mujer está loca, ¿qué le pasa? Y sí, estoy un poco loca de amor y de esperanza, pero bueno. Hay una señora que murió su esposo hace relativamente poco y ella dijo, se me terminó la vida, como vos dijiste recién, Rafael. Yo hasta acá llegué, y esa señora tiene otros hijos, tiene nietos, y ella dijo, yo hasta acá vivo, no quiero vivir más, me quiero morir. Entonces, el grupo de mutua ayuda está para eso, para darles como las herramientas, como el botiquín de primeros auxilios, como las curitas, la gasa, el agua oxigenada, como para que ella pueda mirar hacia adentro, porque en definitiva, si empezamos a hilar más fino, cuando uno habla y se queja, cuando uno está cerrado, así como un caparazón en el dolor, yo estoy mal, yo estoy triste, se me murió mi hijo, a mí nadie me entiende, es yo, y eso es egoísmo. Y yo pasé por eso. O sea, yo también pensaba, pero ¿qué me va a venir a decir tal persona si no se le murió un hijo? Si a ella le va todo bien. Entonces no me van a entender, no me entienden lo que yo estoy sintiendo. No, sí, no se les murió un hijo tal vez, pero pueden ser personas empáticas que son generosas, solidarias, bondadosas, que tratan de ponerse en tu lugar y ayudarte. Y muchas veces pasa eso, que no encontramos a las personas bondadosas, empáticas y solidarias que nos quieran escuchar sin dar un consejo y sin juzgar. Porque la clave un poco es eso. El grupo de escucha es escuchar y no tratar y al toque de dar un consejo. No, escucho, trato de ponerme en el lugar de la persona, de lo que me está contando. Y si me pide un consejo, se lo doy. Y si no me lo pide, bueno, lo escucho, por lo menos se desahoga. Y ya ese dolor va saliendo y va siendo trabajado. Más o menos así. Pero depende de cada persona, depende de la voluntad. Es un trabajo individual para poder salir adelante. Si no, nos quedamos como esta señora muerta en vida. Hay casos, por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestro proceso con el grupo, había una chica joven, menos de 30 años, que estaba como nosotros, pero por la muerte de su papá, y su padre había fallecido cuando ella tenía 5 o 6 años.
tenía dificultades con su pareja, no podía de pronto estabilizarse emocionalmente, y bueno, era la muerte de su papá lo que generaba digamos, esas dificultades. Recuerdo a otra persona, también una mamá de 40 y algo de años, y participó del grupo por el duelo de su papá, cuando ella tenía 8 años, ¿sí? De hecho no podía asistir a la plaza donde ella jugaba con su papá, no podía ir con sus hijos, ¿sí? Porque lloraba, ¿no? Y habían pasado más de 30 años, ¿no?, de la muerte de su papá. Entonces, como decía Tamara, no hay una línea de tiempo, cada uno tiene, digamos, el tiempo para vivir, para transitar su duelo, lo que por ahí es recomendable transitarlo, ¿sí? Y con las herramientas que de pronto se aportan desde esta metodología, con el grupo Resurrección, bueno, hay más herramientas en el botiquín para poder, digamos, enfrentar esos días grises, esos días donde uno no sabe de dónde viene la tristeza. Bueno, ya ahora uno entiende de dónde viene, ya uno espera la tristeza, sabe que va a pasar y ya tiene otro sentido, ¿no? Ya tiene ese sentido de trascendencia, ya está no esperando el momento, pero en cierto modo sí, o sea, el tiempo va pasando, Dios nos va guiando, pero sabemos que allá, en el final de nuestro tiempo, el abrazo de nuestro hijo va a estar, y también disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Como decía ella, tengo mi esposa, tengo mi hogar, tengo mis otras hijas, tengo mucho por vivir y tengo mucho por compartir, y no hay derecho a privarse de eso, ¿no? Un poco la invitación es esa, a no dejarse encriptar, no dejarse encerrar, no dejarse acalambrar por el dolor, hacer un esfuerzo por participar. Después podemos, digamos, dejar algún link de los grupos, digamos, que funcionan virtualmente. En pandemia fueron de mucha ayuda para mucha gente, y en cierto modo también el significado es ese, ¿no? Hoy, gracias a la tecnología, no tenemos que ponernos límites, ¿sí? No porque en mi ciudad no haya, no porque en mi pueblo no haya, o no porque en mi provincia no haya, bueno, los hay virtualmente. Así que bueno, es una metodología que la verdad que uno lo vivió en carne propia, y por ahí a veces desborda de ganas de arrancar otro grupo, y ya, digamos, uno se va sintonizando y va enterándose de cosas que van ocurriendo, o suicidios juveniles o accidentes de tránsito, y es como que uno tiene ya las antenas un poco más sensibles a esa información, y ya va tratando de identificar de pronto, como para invitarlos a que formen parte, ¿no? Y que hagan el proceso, porque sabemos que del otro lado, ¿sí? Bueno, se respira mejor, se respira con mayor entendimiento, y siempre sostenido, ¿no? por la mano de María, nuestra mamá, y digamos con la promesa de Jesús, ¿no? Del abrazo eterno. Bueno, así que quiero compartirte una experiencia. ¿Cómo trabajan ustedes el proceso de perdón? Y ya te voy a decir por qué. Resulta que tengo una amiga, con mi esposa tenemos una amiga, unos amigos que ellos son médicos, viven en Bogotá. Tuvieron una experiencia trágica porque el suegro de mi amiga y el papá de mi amigo, médicos, ellos se fueron a pasar vacaciones. Viven en Bogotá, se fueron para la costa, y en la costa estaban de vacaciones y su papá murió. Eso fue muy duro, pero lo cierto es que había una relación no muy buena entre el suegro y mi amiga. Sí, no había una muy buena relación porque él no quería que su hijo se casara con ella. Ocurrió algo extraordinario. Mientras ella estaba en su apartamento, que nosotros lo conocemos, ella sintió algo sobrenatural, que sintió que su suegro se había sentado en la silla donde siempre se sentaba. Ella se estremeció y se le erizó la piel, y ella voltea a mirarlo con mucho miedo y ve esa figura, ese espíritu, y le dice: ¿qué haces aquí y qué necesitas? Y él le dijo: que me perdones. Y ella le dijo: yo ya te he perdonado. Y esa alma le vuelve a decir: perdóname. Y ella le dice: te perdono de todo corazón, y el alma se va. Esa historia me sorprende, porque realmente a veces quedan esos sentimientos de culpa tan fuertes,
tal vez no fui la mejor mamá, tal vez no fui el mejor papá, tal vez ese ser querido representaba algo tan importante para mi vida, y al hecho de haberse ido, llego realmente a echarle culpa a Dios, y realmente aparecen unos dolores, o tal vez no alcancé a decirle lo que necesitaba hablar con esta persona, y se fue él, se fue mi mamá, se fue mi papá, tal vez me maltrató mucho él o ella, y no alcancé a saber por qué me maltrataba, por ejemplo. Y nunca le hice esta pregunta y nunca me la respondió. Y se quedan esos vacíos en el corazón de una manera impresionante. ¿Cómo trabajan ustedes eso? Bueno, nosotros trabajamos con el concepto, bueno, nosotros siempre nos basamos en lo que dice la Biblia primero, en lo que dijo Jesús. Perdonen hasta 70 veces 7. ¿Qué pasa si una persona no es creyente o la fe está ahí dormidita y no despertó todavía, y entonces hay rencores y entonces no puede perdonar? Bueno, trabajamos eso desde primero explicando lo que es el perdón, explicándoles que perdonar no significa que la persona tenga que estar viva, sino que también se puede perdonar aunque la persona murió, porque la persona sigue viviendo en otro estado. Entonces nosotros podemos pedir y podemos dar el perdón, aunque esa persona no esté más físicamente con nosotros, porque eso nos da paz, nos reconcilia a nosotros mismos, y bueno, en algunos casos, nosotros no sabemos si esa persona que murió ya está en el cielo gozando del amor de Dios, o está limpiando sus culpas. Por nuestra fe creemos en el purgatorio. Entonces podemos ayudarlo con nuestra oración, con el rosario, con la Eucaristía y con el perdón. Pero dar el perdón y pedir perdón nos ayuda a nosotros también a sanar nuestra herida. Le da paz a nuestro ser querido, y si la necesita, como este hombre que vos decís, sí, le da mucha paz, porque quizás que ese hombre estaba limpiando sus culpas, por decirlo así, limpiando sus culpas en ese lugar que bueno, nosotros llamamos purgatorio, y le hacía falta oración y perdón. Pero más allá de eso, el perdón lo trabajamos desde el punto de vista de que nos hace bien a nosotros, a los que quedamos acá. ¿Y hay algunos ejercicios que ustedes hacen sin necesidad de compartirlos, pero ustedes hacen esos ejercicios de perdón, o lo dicen más desde el perdón, desde lo que dice la palabra de Dios, o los llevan ustedes en sus retiros espirituales o en momentos de mucha sanidad dentro del grupo a que perdonen, se perdonen, porque son 4 etapas del perdón? Una, perdonarnos; otra, pedir perdón; otra, perdonar; y la otra, perdonar a Dios. Aunque eso es ilógico, pero realmente hay personas que le han echado la culpa a Dios. Sí, ¿eso sí ustedes lo hacen dentro de sus dinámicas? Bueno, primero, sí, eso se trabaja, hay ejercicios concretos, sí, en donde se trabaja la ira, el enojo, el perdón, o sea, las emociones básicas como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira y el perdón, y la culpa, sobre todo la culpa. Hay ejercicios, y nosotros, depende el grupo de personas y depende un poco la personalidad de cada uno, lo vamos viendo ya con el transcurso de los encuentros, y a veces le damos, o sea, un encuentro, la idea es que empiece una noche y termine la misma noche, pero a veces nos lleva 2 encuentros, 2 semanas, porque el tema lo amerita. El perdón y la culpa son dos características, sí. 2 características que muy frecuentes. Y nosotros siempre contamos, cuando ellos nos preguntan de nuestra experiencia, cómo fue, porque ellos es como que ahí se van soltando y van, sí, yo podría hacer esto, yo podría hacer otro. Por darte un ejemplo, escriben una carta. Entonces ahí ellos vuelcan todo, y no es fácil escribir una carta. Nosotros siempre damos una tareita para hacer, para que ellos traigan la próxima semana que vengan al encuentro, y cuando se trata de escribir la carta, no es fácil. Es una carta que le escriben a su ser querido, carta que le escriben a su ser querido muerto, una carta que se le escribe al ser querido que murió, donde le expresan lo que sienten, lo que les quedó pendiente, en fin, todo, abren su corazón, momento duro. Y después, al siguiente encuentro, escriben una carta
poniéndose en los zapatos de su ser querido muerto, para escuchar o para leer qué sienten que les hubieran querido decir, ¿no? O sea, desde donde estén, la escritura de esa carta como si nuestro ser querido fuera a escribirnos y decirnos qué siente. Hay un tema también que... Discúlpame. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo escribí una carta, bueno, Valentín, te doy gracias por esto, te pido perdón por esto. Ahí uno aprovecha también, no solo se va a la iglesia a perdonar y a pedir perdón, sino también a través de esto, de la carta, del hablar, de la oración en casa. Entonces, Valentín, yo te pido esto, te doy gracias por esto, perdóname. Yo no tendría que perdonar nada a él, pero en el caso que hubiera necesidad, te perdono. Y así, sí, se trabaja de esa forma. Y otra de las cosas que también remarcamos, que por ahí suele ser dura, pero es una realidad, es que enojo que tengamos, sea cual sea, no nos va a cambiar la realidad. O sea, la realidad de la muerte de nuestro ser querido no va a cambiar, porque yo esté más enojado, menos enojado, con más rencor o menos rencor. Eso por un lado. Y por otro lado, que el rencor, o sea, la falta de perdón, al que me ata es a mí. Al que me ata es a mí y me retiene a ese pasado doloroso del cual tengo que salir para seguir avanzando, ¿sí? O sea que de una u otra manera uno trata de estimular a que se corten, ¿no? esos lazos a través del perdón, con todo, con el dolor con el médico, la bronca con el médico, con la policía, o con lo que haya sido la circunstancia en donde nuestro ser querido haya muerto, y perdonar. Así que esa es un poco la metodología para este punto. Sí. Pienso que esta experiencia es maravillosa. Hay muchas cosas que uno quisiera preguntar, pero quisiera de todas formas dejar que las personas que nos ven, que están viendo este video y que le llama la atención, se comuniquen. Yo voy a dejar el link que tú me decías, Carlos, lo voy a dejar en este video y también con una oración bien bonita. Entonces, para que las personas realmente logren encontrar esa paz, esa tranquilidad, porque realmente bien tú lo dijiste, Tamara, que realmente ellos nos están esperando. Sí, nos están esperando. Yo tengo la experiencia en los procesos de psicoterapia cuando se ha perdido un bebé, cómo las personas han visto que nuestra Madre María tiene esos bebés hermosos. Y ella está en un jardín hermoso, en un campo hermoso, cuidando de esos bebés. Y los niños están esperando. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda y fue maravilloso cómo la presencia de nuestra Madre María está cuidando a nuestros hijos. Entonces es una experiencia muy linda. De verdad ya se nos acaba el tiempo, pero yo sí quisiera que por favor le dieran una esperanza a cada uno de ustedes, Carlos y Tamara, en su propia experiencia. Perdón, Jorge, perdóname, qué pena contigo. Jorge. Te perdonamos. Es que Carlos es un amigo que vive en Colombia que es de apellido Támara, imagínate. Entonces por eso fue que lo asocié. Lo asocié con tu nombre, princesa de Dios. A ver, entonces para que me den, por favor, Carlos, me des, hoy tú también, Tamara, un mensaje a estas personas que están pasando tal vez por momentos difíciles y no han podido sanar esas heridas del duelo. Bueno, yo les diría, primero, un día a la vez, por experiencia propia, y siempre se los aconsejo y les digo, un día a la vez, vivo hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana no sabemos. Entonces me levanto, hago lo mejor que pueda. Al principio capaz que me levanto arrastrándome, apenas cocino y no sé si hago algo de la casa, sin ganas de ir a trabajar. Y así van pasando los días, pero me levanto, y un día a la vez. También los hubiera sido, ese verbo hubiera, hubiese, le hubiera dicho, lo hubiera llevado, lo hubiera escuchado, tienen que desaparecer. Esos verbos, hubiera, hubiese, tienen que desaparecer de nuestro léxico. O sea, porque ya está, ya pasó. Vivimos el presente y miramos hacia el futuro. No miramos hacia el pasado. Y si miramos hacia el pasado, que sea para aprender y recordar las cosas hermosas que vivimos con esa persona. Y Jorge, ¿algún consejo? Yo ese un día a la vez.
Sí, yo, digamos, porque en lo personal lo siento así, dos cosas. Primero, ellos están más presentes, en el caso nuestro, nuestro hijo está más presente que, digamos, ahora que antes. Uno lo siente presente en todo. Hemos hasta incluso tenido cosas que no pudimos explicarnos cómo, pero de pronto nos han ido ocurriendo. Signos y señales. Por eso, el otro consejo es estar atentos, porque de una u otra manera ellos nos van a, digamos, no quiero caer en, digamos, esto tiene mucho de fe, pero en definitiva también, de una u otra manera, ellos nos van a hacer saber que nos están acompañando, que estamos acompañados, que estamos contenidos. A través de ellos es la mano de María, es la mano de Jesús, ¿sí? Pero ellos en definitiva quizás son los que por ahí interceden, o quizás no, la seguridad de que interceden por nosotros, ¿no? Y nos van dejando como pequeños caramelos, ¿no?, en el camino. Y esos pequeños caramelos son los que te van permitiendo respirar hondo y seguir. Y como decía Tamara, un día a la vez, hasta que después, bueno, te encuentras acompañando, digamos, de un día para el otro, a gente que ha pasado por lo mismo. Entonces yo creo que eso también es maravilloso. Y es muy recomendable, si está al alcance, poder hacer esta serie de encuentros para poder darle esa nueva dimensión, ¿no?, al concepto de la muerte, que tanto nosotros venimos formados culturalmente y que es más simple, ¿no?, la muerte como un paso de un estadio actual al estadio verdadero, ¿no?, que es la vida eterna que Jesús siempre nos prometió. Así que, bueno, eso. Qué bendición. De todas formas, les comparto que estamos en Arroyito, que es Córdoba, Argentina, con una pareja maravillosa, con un ministerio extraordinario de procesos de elaboración del duelo, desde una parte de la fe católica, maravilloso. Quiero compartirles que nosotros en algún momento, por esa misma necesidad de elaboración del duelo, nosotros siempre hacemos las coronillas a las 3 de la mañana, los días viernes, y con mi hermanita que nos acompaña ya haciendo la coronilla, hicimos una coronilla que también voy a dejar el enlace de sanidad, precisamente de la elaboración del duelo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Tamara, muchas gracias. Dios me los bendiga. A vos que nos diste esta oportunidad y bendiciones para vos y tu familia también y todos los que nos vean y escuchan. Vamos a hacer una oración de cierre porque no hicimos la oración inicial, que deberíamos haberla hecho, pero vamos a hacer una oración final para entregar este momento al Señor y que cada persona que nos está escuchando realmente logre tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien. Señor Jesús, te queremos entregar esta tarde hermosa, este video que solo tú sabes a quién va a llegar y quién lo va a ver y escuchar. Te queremos pedir por todas las personas que están atravesando una situación de duelo por una muerte de un ser querido, que le des esa certeza del reencuentro en la resurrección, esa certeza de que están con Dios, sus seres queridos, esa certeza de que se puede volver a vivir momentos felices después de la muerte de un hijo o de otro ser querido, que se puede volver a ser feliz, que se puede volver a encontrar un propósito en la vida. Señor, que todas esas personas puedan volver a creer en la vida eterna y puedan estar en paz y puedan llegar a un estado de serenidad y calma. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos serenidad cuando hablamos de nuestro ser querido, cuando incluso contamos, Jesús, cómo fue su muerte? Pues sin lágrimas, así nos damos cuenta que nuestro trabajo de duelo ha terminado. Así que bueno, pedirle a Dios que les dé esa fortaleza y esa esperanza del reencuentro. Y que bueno, que le des la certeza, que nos des la certeza de que todo en esta vida Dios lo permite para un bien mayor, que no nos vamos a enterar en esta vida y que capaz que nos enteramos seguramente cuando estemos junto a Él. Que así sea. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.